Muchas gracias. Muchas gracias por la linda presentación. Muy buenos días y feliz Día Mundial del Asma 2026. Esta es una fecha muy importante para nosotros los neumólogos y también muy importante para todos los pacientes, para todos los que sufrimos de la condición, todos los que sufrimos de la enfermedad. Eh, lo primero que le voy a pedir a ustedes es tratar de poner un poco de atención acerca de lo que es, qué cosa es la visión general que nosotros tenemos del asma. Entonces, en primer lugar, el asma no es una enfermedad única. En realidad es un grupo heterogéneo, es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por algunas características que son comunes a esta heterogeneidad de condiciones. Inflamación crónica en las vías respiratorias, sobre todo en las vías respiratorias pequeñas, y síntomas variables. Los síntomas variables van a ser la presencia de tos, la presencia de sibilancias, la presencia de sensación de falta de aire y opresión torácica o sensación de que uno tiene rígido el tórax y no puede respirar bien. Junto con estos síntomas vamos a tener nosotros limitación variable del flujo aéreo, que lo podemos ver de dos maneras. Desde el punto de vista del paciente, que te dice, yo hay momentos en que me siento mal y luego me mejoro solo, sin necesidad de ninguna medicación o con el uso de alguna medicación. Esa es una limitación variable del flujo aéreo. Y la otra es de que yo les haga a ustedes una espirometría, les haga una medición de la capacidad pulmonar, les dé un broncodilatador y luego del broncodilatador veo si es que hay o no hay cambio en su flujo aéreo. Entonces, esta heterogeneidad de condiciones llevan el nombre de asma bronquial. El lugar en donde se produce la obstrucción del bronquio no es la tráquea, no es la laringe, sino son los bronquios más pequeños, los bronquios microscópicos. Son el principal lugar donde se produce la obstrucción. Si vamos a ver ahora cuál es el impacto que tiene el asma a nivel mundial, vamos a encontrar de que hay lugares en donde la prevalencia es baja, como 1%, y hay lugares en donde es altísima, 21%. En nuestro país esa prevalencia es de alrededor del 5%, o sea, no es tan baja. Si nos ponemos a pensar, uno de cada 20 adultos tiene el tema del asma bronquial. Y si lo comenzamos a ver en niños, en nivel mundial, te dicen de que hasta el 25% de los niños de 6 a 7 años tienen asma. Y los estudios que se han hecho acá en el país, tenemos cifras que llegan también al 25%. El asma no es una enfermedad que afecta solamente a la persona. Impacta al paciente, es verdad, pero también a la familia. O sea, a la familia de diferentes maneras, ¿no? Dejan de trabajar, dejan de estudiar, no pueden hacer deporte, en fin. Sistema sanitario. Cargan al sistema sanitario en las emergencias, en las hospitalizaciones y también, como no, en consulta externa. Un asma mal controlado va a hacer de que nosotros tengamos más trabajo que hacer con el paciente. Y también a la sociedad, el costo de las faltas de los niños, el costo de la ausencia laboral es importante para la sociedad. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros conocemos como asma? Desde el 2023 ya se acepta de que el término de asma es un término general, no es una enfermedad en sí, y que abarca pacientes con síntomas similares, con reversibilidad, que ya le hemos hablado, e hiperreactividad. Eso significa de que yo me meto al aire frío y se me cierra el pecho. Huelo un alergeno, un hongo o algún polvo y se me cierra el pecho. Entonces, eso es la hiperreactividad de las vías aéreas. No necesariamente los pacientes tienen que cumplir todos sus criterios, porque hay asmas que son variables. Y la idea que debemos de tener del asma es de que es una condición heterogénea. La presentación clínica es bien heterogénea. La patobiología y el tratamiento del asma es la norma. El asma es una enfermedad, ya no se considera como una única enfermedad. Se reconoce, sin embargo, de que la mejor forma de tratar a esta heterogeneidad que nosotros conocemos como asma es el uso de los corticoides inhalados. Cambia la calidad de vida del paciente, les mejora la calidad de vida, les permite estar sin síntomas, les permite estar sin crisis, les permite trabajar, les permite ir al trabajo sin ningún problema.
Pero sin embargo, a pesar de la eficiencia de los corticoides inhalados que se ve en la mayoría de los casos, no existe un único tratamiento que sirva para todos. Hay algunos asmáticos que van a necesitar algún tratamiento distinto al que son los corticoides inhalados o agregarle algo a los corticoides inhalados para que el paciente esté bien. Vamos a hablar ahora de los tipos de asma y a eso nosotros los médicos le llamamos fenotipo. Y ese fenotipo es básicamente el conjunto de características observables que nosotros podemos tener. Entonces, estas características observables del fenotipo va más allá de una única característica. Antes nosotros hablábamos, por ejemplo, del asma eosinofílica. Ahora ya eso ya no tiene sentido. Sabemos de que la eosinofilia por sí sola no hace un fenotipo y de que necesitamos tener integración de características adicionales, biomarcadores y características clínicas fisiológicas para dirigir la terapia. ¿Conocemos la fisiopatología del asma? Puedo decir que sí. Desde la época en la que yo hacía neumología, hace ya bastante tiempo, el único armamento que teníamos para diagnosticar el asma era la espirometría. Y sabíamos de que era una enfermedad que obstruía los bronquios, pero no teníamos idea qué era lo que producía. De ese momento, que estamos hablando de los años 90, al momento actual, la secuenciación del ARN, que es la forma como las células y como los núcleos mandan órdenes para que se hagan cosas, la secuenciación masiva del ARN y el estudio del comportamiento celular ha permitido que en los últimos 20 años se tenga ya lo que se conoce con el nombre de enfoques de precisión, es decir, ya somos capaces de poder diferenciar algunos tipos de asma y poder en esos pacientes identificado el tipo de fenotipo, agarrar y darle el tratamiento de precisión que se necesita. La fenotipificación ya no es solamente por la parte clínica, sino ahora se necesita hacer con la parte molecular y ayuda a comprender bien la inmunidad celular y la inmunidad de nuestro cuerpo. Y la inmunidad que prevalece, que es más prevalente, que es más frecuente en el asmático es la del tipo T2, que es la de los alérgicos. Pero una vez que ya nos ha permitido comprender esta inmunidad de la tipo 2 ya nos ha permitido el resurgimiento de terapias biológicas dirigidas que antes no habían sido muy efectivas. Ahora ya conociendo bien qué es lo que pasa, se ha redirigido y se ha permitido tener y rescatar terapias que son ahora más efectivas. Estos estudios, que son ya de precisión, han identificado estos fármacos que son altamente efectivos. Y en la actualidad, nosotros deberíamos de, en lo posible, siempre que lo permita la institución o la economía del paciente, deberíamos de poder nosotros identificar si el paciente tiene un fenotipo T2 y si lo tiene elevado o si tiene bajo. Es importante. Y los biomarcadores que necesitamos son pocos en realidad. Básicamente el eosinófilo en la sangre y la fracción de óxido nítrico exhalado, que espero que pronto la tengamos en el hospital. Eh, la inflamación más alta, o sea, tipo T2, se asocia con muchas más exacerbaciones, tiene más días de falta al colegio, más días de falta a la labor, se asocia con rinitis alérgica, con diferentes tipos de alergia, pero es la que tiene mejor respuesta a los corticoides inhalados, esa es la buena noticia. Y también es muy sensible a los agentes biológicos. En general, no se ha logrado identificar el endotipo. ¿Y qué es el endotipo? La causa. O sea, la molécula, el gen que está fallado. Entonces, la vía central molecular todavía no ha sido identificada. El día que se identifique se va a poder dirigir, se va a poder modificar y se va a tratar para lograr ya no el control, que es lo que estamos haciendo con el corticoide inhalado y con los medicamentos en la mayoría de los casos, sino la remisión de la enfermedad porque estaríamos yendo a la raíz del problema. Entonces, la terapia dirigida, que es ahora la que nosotros estamos tratando de tener en los pacientes asmáticos, con productos biológicos, en el asma T2 del adulto, con asma de inicio tardío, que no tiene tanta alergia, que tiene pólipos nasales, en esos pacientes es más eficaz todavía la terapia biológica dirigida. Hay un grupo de pacientes que no tienen
inflamación T2, que son los asmas no T2. Y en estos pacientes no tienen todavía un enfoque de precisión dirigido específicamente para ellos. Los genes y el ambiente, ustedes siempre se van a preguntar si que van a tener o no van a tener relación. Sí tienen relación. Los patrones genéticos son factores desencadenantes del asma infantil. Cada vez hay más datos que respaldan la influencia de factores tempranos no codificados. Eso es lo que nosotros conocemos como epigenética y las transmisiones transgeneracionales. Y los factores genéticos y los factores genómicos de susceptibilidad difieren con los que provocan el empeoramiento de la enfermedad. Aquí podemos ver en este caso, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos la susceptibilidad de las personas, tenemos el gen que nosotros recibimos de nuestro papá y de nuestra mamá, y se junta y nosotros somos un nuevo individuo. Desde que somos un feto ya comenzamos a tener problemas si es que la madre ha fumado, si es que nos exponemos a contaminación ambiental, infecciones diversas. Eso hace de que el niño pueda nacer con mayor carga de posibilidad de tener asma. Ya cuando somos infantes, lo que nos comienza a venir es, además de nuestra genética, que influye mucho en los niños pequeños, más o menos si yo soy un niño que ha nacido de una madre asmática, mi chance de ser asmático es del 30%. Pero si mi papá además es asmático, mi chance sube al 50%. Y si mi abuelo o mi tío o mi primo es asmático, ese chance sube al 90%. Entonces tiene mucho que ver la genética, pero también tiene que ver las infecciones, especialmente con el virus sincitial respiratorio y el rinovirus en la infancia. Entonces esa parte interactúa con la genética, va creciendo el niño ya ahora se comienza a poner alérgenos, gatos, ácaros, pólenes del ambiente, y eso es una segunda oleada que hace que nosotros tengamos una nueva interacción de nuestros genes y nuestro medio ambiente y que puede hacer de que nosotros tengamos este problema. Sigamos avanzando, llegamos a la adolescencia. En la adolescencia, la presencia de los andrógenos y de los estrógenos hace de que, por ejemplo, hayan más mujeres en la época posadolescente con asma que da problemas y hayan más niños con asma eh, en las emergencias y en las hospitalizaciones y en consultorio externo. O sea, los niños terminan teniendo, gracias a la presencia de los andrógenos, un mayor crecimiento del bronquio. Eso hace de que sea más difícil de cerrarse, unos pulmones más grandes. Las mujeres dejan de crecer sus pulmones, dejan de crecer sus bronquios a los 13 años. Entonces, eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Y ya viene acá la segunda onda, que es la de la gente que ya comienza a exponerse a infecciones diversas, a polución ambiental, a cigarrillos. Comenzamos a tener cambios epigenéticos, y comenzamos a tener ya una mayor interacción. A la edad media ya comenzamos a tener en las mujeres la pérdida de las hormonas, hace de que tengan más asma, virus que todavía no conocemos en el ambiente y se va desarrollando la autoinmunidad y cuando llegamos a la vejez, hay un doctor que nos va a hablar, el doctor Juanito nos va a hablar de lo que es asma en el anciano y eso es lo que tiene que ver con la autoinmunidad de las. No es que el viejo no necesariamente tenga asma, lo tiene. Se dice de que el asma es una enfermedad de jóvenes. El 30% de los asmáticos 90% de los asmáticos van a debutar antes de los 30 años, pero va a haber un grupo, 10%, que van a debutar después de esa edad. Generalmente hay que tener mucha atención con las mujeres que comienzan a tener obesidad, asma, comienzan a desarrollar una forma de enfermedad muy difícil de tratar. Entonces, esto es más o menos lo que nos pasa a nosotros a lo largo de la vida. Vamos a tener nosotros exacerbaciones recurrentes, vamos a tener obstrucción irreversible, vamos a tener remodelación de la vía aérea y síntomas típicos de asma en los pacientes que tienen asma T2. Los eosinófilos en la sangre, la fracción exhalada en el óxido nítrico, la inmunoglobulina E sérica y las pruebas de alergia tipifican bastante bien al paciente con asma T2. Y estos pacientes mejoran muy bien con los corticoides inhalados. Y esta es más o menos la biología del T2. Todo esta cascada de interacción entre las diferentes células y los diferentes componentes eh, son bastante bien controlados por el corticoide inhalado. Sin embargo,
ven ustedes aquí que hay medicamentos como Dupilumab, como Tezepelumab, como por ejemplo el Mepolizumab, el Reslizumab, el Benralizumab y el omalizumab. Todos estos son medicamentos moleculares y estos medicamentos de tipo son moléculas bastante grandes, son medicamentos biológicos, son anticuerpos dirigidos para inhibir la función de una célula o de alguna de estas vías que ustedes están viendo que están activas y que ahora conocemos que están activas en el asma, ¿no? Líneas generales, la mayoría de los asmáticos, afortunadamente, porque los tratamientos biológicos son caros, se pueden controlar con medicamentos de bajo peso molecular, es decir, con corticoides inhalados, como vamos a ver a lo largo de las charlas, y con corticoides inhalados más beta agonistas de larga acción. Muy pocos pacientes van a necesitar los medicamentos de gran tamaño molecular, como los anticuerpos monoclonales, que están dirigidos contra las inmunoglobulinas y las citoquinas. Y en un punto intermedio está la adición al corticoide inhalado de beta agonistas de larga acción y de anticuerpos antagonistas muscarínicos de larga acción. Y eso hace de que nosotros tengamos un espectro bastante amplio de tratamiento en la actualidad para el asma. Sin más que decir, y estoy muy seguro de que las charlas que ustedes van a tener han sido cuidadosamente preparadas y han sido prolijamente ensayadas para que nosotros podamos tener una magnífica celebración del Día Mundial del Asma 2026. Felicidades a todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros su tiempo en aras de la mejora de la atención a nuestros pacientes asmáticos. Que tengan un muy buen día, una muy buena charla, una muy buena labor.